Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto y más un día bien frío acá en el invierno brasileño. Creo que están como 8 grados, pero hace un frío tremendo, una sensación térmica muy baja. Pero bien, para alejar el frío, yo voy a continuar dando algunas tareas para ustedes ahora en invierno y hasta que la primavera llegue, nosotros ya vamos a ver los resultados de moverse un poquito en invierno y plantar algunas cosas en el suelo. Y uno de los cultivos que ya estoy casi retrasada para plantar son essas maravillas acá. Las chalotas, echalotes, chalotes o ascalonias. Ese tipo de cebollitas muy buenas con muchos beneficios y que vamos a aprender todo sobre ellas acá en ese episodio. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a más un episodio frío en mi jardín en el desierto. Hola gente, bienvenidos a más un episodio acá en el canal y hoy nosotros vamos a estar plantando más un cultivo. Las chalotas, chalotes, achalotas, ascalonias, cebollas familia como nosotros conocemos acá en Brasil. Hay muchos nombres para esa planta. Pues bien, ella de la familia de los ajos y de las cebollas y su gusto queda más o menos intermedio entre ellas, además de ser un poquito más dulce y más suave, haciendo con que ella sea muy utilizada como un producto gourmet en varias culinarias alrededor del mundo. Pero bien, para conocer un poquito más sobre esa plantita, entonces ella es un tipo de bulbo que va a crecer principalmente en esa época de más invierno. Pero aún así, ella va a ser mucho mejor para personas que quieren ese tipo de cultivo en un local tropical. Como ustedes saben, la cebolla se eleva y florece mucho más rápidamente cuando hay climas un poco más calurosos. Pero esa acá va a resistir un poco más y es por eso que ella va a aguantar entonces esos climas más tropicales. Pero la echalota, en realidad, ella es originaria de la Asia, principalmente de esa zona de la Palestina, pero fue esparcida alrededor de todo el mundo, visto que su gusto es muy rico, también vamos a poder conservarla por mucho más tiempo que esos otros tipos de bulbo como los ajos y las cebollas, o sea que ella es muy versátil. Además, va a tener varias recetas que vamos a poder hacer ella, y una de las que más me encanta son las conservas de echalota, visto que con su tamaño más pequeño, ellas cocinan más fácil y así quedan muy ricas y sin ese gusto lacrimejante que deja la cebolla. La culinaria francesa la adoptó y creo que nunca van a se deshacer de ella y creo que si ustedes la prueban y empiezan ese cultivo, ustedes también van a ser así. Bien, y otro beneficio de ella en comparación con la cebolla y también con los ajos es que ellas van a ser muy buenas para pequeños espacios, visto que si nosotros plantamos un bulbito de esos, al final de la temporada nosotros vamos a tener de 5 hasta 20 de esos bulbos, podendo ser cosechado de poco a poco para que así nosotros podemos utilizar a lo largo de todo el año. Y también ella es muy buena para personas que viven sola como yo, porque a veces una cebola gigante nosotros vamos a tener que cortarla, utilizar la mitad de ella y así muchas veces ella pudre y también deja olor en nuestra heladera. Pero como ellas son mucho más chiquitas, nosotros vamos a poder ir quebrando ellas sin que ellas liberen tanto olor, igual como los dientes de ajo. Bien, y hoy nosotros vamos a ver el plantio a través de bulbos, pero también vamos a ver algunos detalles sobre cómo hacerla de semilla. Pero eso también es una gran diferencia con la cebolla, que nosotros tenemos que empezar con plantines desde semilla, visto que una semilla va a dar un bulbo, pero al contrario, la echalota, si nosotros plantamos un bulbo, al final nosotros vamos a tener el doble o hasta 12 a 15 veces más. Y nosotros también vamos a tener diferentes variedades de echalota, teniendo coloraciones distintas como amarilla, blanca o morada y también en formatos. Algunas van a tener un formato más elongado, que son las más delicadas y que más se utiliza en la culinaria gourmet, pero también vamos a tener algunas más achatadas. Además, nosotros vamos a tener algunas variedades que son más para plantar en invierno y otras ya en primavera.
Así que si ustedes tienen la posibilidad de ver cuál es la variedad para ver en qué época del año se planta, mejor aún. Si no, nosotros podemos hacer el experimento un año y ver qué pasa. ¿Por qué? Como nosotros vamos a plantar bulbos y cada año nosotros vamos a tener más, nosotros podemos empezar una temporada solamente con uno, ver cómo va y si él es bueno, nosotros podemos continuar plantando año tras año. Y por eso ese es un cultivo más económico que la cebolla, porque nosotros no vamos a necesitar comprar semillas nuevas todos los años o también comprar plantines. Teniendo un bulbo año tras año, nosotros vamos a tener más plantas para plantar y también para consumir. Bien, esse vai ser o primeiro ano que eu vou cultivá-la acá em Brasil, pero há alguns dados que nós necessitamos saber para ter bom êxito com elas. Bien, eu recebi vários bulbos já brotados de minha tia e é por isso que eu vou começar agora. Quedei muito feliz porque de verdade me encanta elas. Pero bien, como qualquer bulbo, nós necessitamos primariamente suelo bem drenado e obviamente, se é assim, suelo mais arenoso vai ser o mais adequado. Se nós temos suelos arcillosos como eu, nós temos alguns pontos que podem salvar-nos. Então, como vocês já sabem, meu suelo é bem arcilloso e por isso nós vamos ter que melhorá-lo. Pero há mais ponto que pode salvar-nos. Se nós temos muitas chuvas constantes e nosso suelo almacena muita água, nós podemos plantar esse cultivo em camellones, ou seja, se vocês veem a parte aonde vou plantá-las, que antes tinha girasoles, está mais elevada que meu suelo. Assim, se tenho chuvas muito fortes, a água vai escorrer para os lados e o pé da planta vai estar mais seco, fazendo com que não se pudra facilmente. Outro ponto, como todos os outros bulbos, é que essas plantas não podem ter excesso de nitrógeno, visto que o excesso de nitrógeno vai fortalecer então o crescimento vegetativo de ela, ou seja que vai ter muitas hojas, pero nosotros no vamos a tener el engrosamiento de nuestros bulbos. Así que cuanto más potasio y fósforo nosotros tenemos en comparación con nitrógeno, va a ser mejor. Pero eso no quiere decir que la textura de nuestro suelo va a tener que ser pobre también. La textura tiene que ser bien aireada, drenada y suelta para que así los bulbos consigan crecer hacia abajo. Por eso que a caixa ya trabajé un poquito con el bieldo para así soltarlo con más profundidad, teniendo al mínimo 25 centímetros de profundidad para ese cultivo. Y ahora, para que esa arcilla no se pegue nuevamente, yo voy a agregar un compost bien maduro para que não tenha excesso de nitrógeno, para que assim a textura se melhore. Então, primeiramente eu utilizei o tenedor para que vocês vejam. Ele entra facilmente hasta 30 centímetros mais ou menos. Isso vai dar bastante espaço para que as raízes se desarrollen. Esse cultivo tem raízes muito mais profundas que, por exemplo, a cebola e o ajo. Ou seja que sim, temos que melhorá-lo bem. E agora, então, eu vou agarrar pouquinho de compost bem maduro para assim melhorar mais aún a textura. Se vocês têm suelo muito, pero muito pobre e arcilloso, esse não vai ser o cultivo para que vocês pongan diretamente no suelo. Pero vocês poderão, aún assim, plantá-lo, pero em macetas. Uma maceta de mais ou menos 30 centímetros de largo e 25 centímetros de profundidade vai ser o suficiente e utilizando substrato que não seja tão compacto também vai ser o ideal. E ojo, não utilizem estercoles frescos porque vocês vão queimar esses bulbos. Bem, agora que já agregamos nosso compost, vamos para o segundo passo. Esse cultivo não lhe gusta suelo ácido, que é mi caso. Ou seja que nós vamos a ter que arreglá-lo pouco. O pH ideal vai ser de 6,5 a 7, ou seja que pH bem neutro. Para isso, nós podemos utilizar calcário agrícola e também cenizas de nossos fogões a lenha. Solo cuidado com as cenizas de assado porque van a tener mucha grasa e também sales, lo que pode ser mal para nossos bulbos, aunque todas as liliáceas amarillidáceas, cebollas, ajos, toleram pouco de salinidade. Pero lo mejor va a ser el calcário agrícola. Solamente
e esparcir um pouco sobre nossa cama de cultivo e já vai ser o suficiente. Acá muitas vezes nós temos hasta pH de 3,5, ou seja que é super fundamental fazer essa calagem. Listo. Agora, para que ele haga mais efeito rapidamente, vamos revolver esse material para que assim nós já podamos começar nosso plantio. Agora vamos emparejar um pouco para que não haja o acúmulo de água em nenhum espaço onde estejam nossos bulbos. E listo, assim está listo nosso local de plantio. Mira como queda a textura, muito mais suelta e proximamente, nos próximos meses, vai estar melhor aún devido ao calcário. E bem, eu vou fazer o plantio nesse bancal, mas em realidade me gostaria de utilizar esse que está acá ao lado, mas há um motivo por lo qual não vou plantar aí. Bem, acá eu tenho outro camelhão que seria perfeito para nosso plantio, porque vai agarrar mais de 6 horas de luz diária e já está muito mais melhorado que o suelo de aí ao lado. Mas eu não vou plantá-lo porque nos últimos 2 anos eu tive 2 cultivos acá, o de habas e o de poroto azuki. Ambas são leguminosas e nós não devemos utilizar o mesmo espaço de leguminosas para plantar liliáceas, visto que as 2 famílias são um pouco incompatíveis devido aos micro-organismos que cada uma se associam. Assim que preferi plantar aonde no verano eu tinha girassoles e também sorgo, os quais são muito mais compatíveis com esse cultivo de chalotas. Bem, agora que nosso suelo já está listo, arreglado, vamos a ver como nós vamos proceder preparando os bulbos. As chalotas, como eu havia dito, elas dão agrupações, não é uma cebola como nós vemos em la cebola normal. Nós vamos a ter mais que um bulbo juntos. Nós vamos a ter que separá-los para que assim eles consigam se desenvolver mais e produzir mais bulbos aún. Ou seja que antes de plantar vamos a ter que separá-los. Acá vocês podem ver que ele já começou o brotamento, o que vai facilitar para que nós sepamos qual é o lado de arriba e qual é o lado de abaixo. Nós sempre temos que plantar nossos bulbos com essas raízes para abaixo e a parte mais pontiaguda, ou que já tem esse brotamento hacia arriba. Parece algo que não deveria explicar-se, mas quizás alguns de vocês não estavam familiarizados com esse processo, então preferi explicar. Então vamos a ir separando algunos para poder plantá-los. Bem, outro ponto sobre esse cultivo é saber o espaciamento entre os bulbos e como eles vão continuar desenvolvendo, mas alrededor vamos a ter que ter uma medida mínima de 10 centímetros, melhor se 15. Ou seja que acá eu vou conseguir fazer 12 hileras facilmente. E eu creio, como tenho muitos, eu vou a ter sobrantes, então vou fazer mais um plantio posteriormente. Agora que nós já distribuímos eles, o que nós vamos fazer é começar a plantá-los. Pero quizás antes vocês tenham uma dúvida. Samantha, como eu hago para que eles brotem tão perfeitamente? Bem, a resposta é nada. Depois de almacená-lo, depois da cosecha, nós vamos poder consumi-lo em hasta 10 meses, mais ou menos, se nós os almacenamos em um local fresco, sem luz solar, depois que eles já estão bem secos. E depois, passado um tempo, entre 8 a 10 meses, eles solos já vão começar a brotar. Se nós vemos algum tipo de brotamento, ele já não é tão bom para consumo, visto que o interior já vai estar um pouco mais fibroso e verde, pero nós vamos continuar aproveitando-los para plantar uma nova geração de chalotas. Assim que solamente almacená-los por um tempo, eles vão começar a brotar solos. Lo único é que se nós deixamos eles muito cerca em um local onde não é aireado, vai poder ocorrer a pudrição. Assim que aire é essencial.
Y ahora para ponerlos en el suelo nosotros vamos a hacer la siguiente medida. Nosotros vamos a plantarlos dejando o la punta de él o los brotes hacia afuera de la tierra. Si nosotros enterramos la parte de los brotes que es mucho más tenra, ellos van a podrirse. O sea que de acá para arriba él tiene que quedar arriba del suelo. O sea que es un cultivo bien superficial en el plantio. Yo utilizo una palita así delgada, pero ustedes también podrían utilizar los dedos sin ningún problema. En realidad el olor que queda es maravilloso y da ganas de ir directamente a la cocina a utilizarlos. Bien, y ese cultivo es muy parecido con la cebolla y con el ajo y ellos también van a compartir las mismas enfermedades. Así que mejor que nosotros cambiemos de espacio a cada año nuestros cultivos. Bien, ellos pueden ser afectados entonces por la mosca de las raíces, la mosca de las cebollas. También pueden tener un poquito de problema con milho, la roya, si nosotros tenemos mucha humedad en el suelo. Por eso que muchas veces es mejor preferir entonces un cultivo en maceta o elevado. También podemos tener el efecto de los trips, pero aún así yo veo que es un cultivo muy sano y difícilmente da problema solo si tenemos muchas lluvias. Y algo que yo percebí en mis cebollas el último año es que las hormigas cortaderas también pueden atacarlas, aunque no matándolas, pero sí disminuyendo su producción, visto que como afectan el follaje de ellas van a hacer menos fotosíntesis y concomitante los bulbos no van a engrosar. Perfecto. Bien, y después que nosotros ya procedemos con el plantio, nosotros podemos hacer una riega si nosotros vemos que nuestro sustrato está muy seco. En mi caso, él está suelto, pero no tan mojado, pero igualmente no es necesario hacer más un riego, visto que él aún está un poco húmedo. Hay que cuidar mucho para no regar en demasía ese cultivo, aunque él requiera un poco más de agua. Pero si nosotros dejamos sumagado ese sustrato, él va a sufrir rápidamente y va a empezar con una podrición que va a afectar por completo nuestro cultivo. Así que ojo con el agua. Y después que nosotros ya mejoramos el suelo y lo plantamos, el cuidado va a ser el mínimo, que sería entonces cuidar para que las malezas no compitan con nuestro cultivo. Las chalotas, igual que los ajos y las cebollas, van a tener hojas bien delgadas que no van a crecer tan rápido y no van a pasar de 25 centímetros, haciendo con que ellas pierdan la competición rápidamente con nuestras malezas. O sea que nuestro cuidado va a ser cuidar para que las malezas no crezcan más alto que nuestro cultivo. Además de eso, nosotros no vamos a necesitar hacer más ningún tipo de abono en toda la temporada y es solamente cuidar con el riego y esperar de 3 a 6 meses para que empiece la cosecha. Otra forma de ayudar a controlar los yuyos en nuestro huerto sería también utilizando un acolchado, que va a ser muy bueno si ustedes viven también más cerca de los trópicos, en los cuales nosotros vamos a tener temperaturas más elevadas. Utilizando una capa de acolchado, las temperaturas del suelo no van a ser tan elevadas, haciendo con que nuestro cultivo no empiece a florecer. Cuando nosotros tenemos la florada, tanto del ajo, cebolla o chalota, los bulbos decrecen en tamaño. O sea que temperaturas más amenas, bulbos más gruesos y menos floración. Pero bien, ya hablamos bastante de los trópicos, pero ¿y si ustedes viven en zonas templadas que quizás hasta el suelo se congele en esa temporada de invierno? Bien, nosotros podemos empezar ese cultivo dentro del invernadero haciendo plugs. Nosotros vamos a hacer el mismo proceso, destacar nuestros bulbos y ponerlos entonces en pequeños potes hasta que ellos empiecen a brotar. Después de eso, nosotros podemos pasar tanto a una maceta más grande o, si el suelo ya descongeló, pasarlos a nuestro huerto.
Y lo mismo nosotros podemos hacer con las semillas, pero se acuerden que ella es distinta de la cebolla. Desde semilla nosotros vamos a tener solamente la creación de un bulbo en la primera temporada. Así, si ustedes quieren entonces un cultivo en más densidad, como nosotros vemos acá con varios bulbos, lo que nosotros podemos hacer es echar en cada una de las almacigueras de 5 a 6 semillas al mínimo, haciendo con que así nosotros tengamos en un pequeño espacio mucho más bulbos. Y después nosotros podemos venir cuando ellas ya estén germinadas, lo que va a tardar más o menos 20 días en algunos casos, nosotros podemos pasarlas entonces al suelo. Y hay un cuidado a más con las semillas de las chayotas si ustedes quieren germinarlas. Ellas necesitan sol para conseguir germinar, así que nada de enterrarlas. Solamente vamos a salpicarlas por arriba del sustrato y quizás poner una fina capa de vermiculita, haciendo con que la luz solar llegue hasta ellas para así incentivar la germinación. Y igual, el cultivo de las chayotas necesita al mínimo 6 horas de sol diaria. Así que vean en su huerto en esta temporada de invierno cuál es el local que va a recibir más luz solar para que así los bulbos consigan engrossar. Ok, Samantha, yo empecé antes que vos en junio y ya planté mis chalotas, pero yo no veo crecimiento en ellas. Bien, no se preocupen hasta la primavera, porque la chayota es muy inteligente y primeramente en esos meses de frío ella no va a querer desarrollar tanto follaje y sí va a desarrollar ese sistema radicular profundo de lo cual yo hablé para ustedes. Haciendo eso, ellas van a estar súper preparadas en primavera para agarrar el máximo de agua y nutrientes que ellas necesiten y así empezar a crear hojas que van a hacer fotossíntese para crear los azúcares que van a ser depositados en los bulbos. Así que los primeros meses es un crecimiento radicular y posteriormente nosotros vamos a empezar a ver toda esa hilera bien verdecita. Y después de estar verde por más o menos 3 a 4 meses, nosotros vamos a empezar a ver el amarillamiento de las hojas y concomitante nosotros vamos a ver el tumbamento de ellas. Cuando más de 50% de nuestro cultivo ya esté amarillo y tumbado en el suelo, esa es la hora de cosecharlas arrancando desde la base. Podemos utilizar entonces de nuevo nuestra palita, ponerla al lado de nuestro cultivo y levantarla, o también hasta con la mano si el follaje no está muy seco. A partir de ahí nosotros vamos a agarrar nuestra cosecha, disponerla en un local bien aireado y con luz solar para que se seque bien las hojas de afuera, haciendo con que así ella pueda ser mantenida, almacenada por mucho más tiempo. Si nosotros la tranzamos o la guardamos como acá en ese balde, sin hacer el proceso de secaje antes, ellas van a pudrirse y nosotros vamos a perder nuestro cultivo. Y bien, el planteo de los bulbos va a empezar de abril hasta más o menos julio en la mayoría de las variedades. Como yo había dicho, hay algunas de primavera, pregunten antes de comprarlas. Pero si ustedes ya tienen, como yo, algunos bulbos ya brotados, nosotros podemos plantar hasta mediados de julio. Y empezando de semilla, aunque en invierno nosotros tenemos que tener consideración que el ideal para germinación es de 18 a 22 grados. Pero a partir de 10 nosotros ya vamos a empezar a ver germinación. Bien, y por último, más algunos otros tips para ustedes. Además de comer ese delicioso bulbo, nosotros también podemos utilizar el follaje como una cebollita de verdeo. Obviamente sin cortar toda ella de nuestros bulbos para que así ella aún consiga hacer la fotossíntese. Y otro punto es que aunque nosotros vamos a tener una buena cosecha en ese espacio, ya llegando al final de su ciclo por primavera, nosotros podemos aprovechar ese espacio para ya empezar otros plantíos, como por ejemplo las lechugas, los tomates y los pimientos, que van a ser muy favorecidos por la compañía de ellas. Y si nosotros plantamos zanahoria junto con ellas, nosotros vamos a tener otro beneficio.
Las zanahorias son afectadas por un tipo de mosca que se llama mosca de la zanahoria, lo cual es atraída por su olor. Si nosotros plantamos las cebollas, chalotas junto con las zanahorias, las moscas de la zanahoria no van a encontrarlas muy fácilmente. Y igualmente, las moscas de la cebolla no van a encontrar mucho nuestras chalotas porque el olor va a quedar disfrazado con nuestras zanahorias. O sea que las dos ganan. Y igual las fresas, que también van a ser una óptima compañía para ese cultivo. Así que nosotros podemos utilizar el mismo espacio para más de un cultivo y optimizar nuestro espacio. Bien, esa fue la introducción para ese cultivo y próximamente en más o menos noviembre nosotros vamos a hacer la cosecha de ellas para ver cómo ellas quedaron. Y bien, si ustedes tienen alguna duda aún sobre ese cultivo, ustedes pueden escribir acá abajo y posteriormente nosotros podemos también compartir algunas recetas deliciosas con esas cebollas de familia. Espero que hayan disfrutado de ese video y hasta la próxima. Chao!